¿Alguna vez intentaste sonreír mientras todo dentro de ti gritaba? ¿Te has visto rodeado de personas, pero sintiendo que ninguna de ellas entendería lo que realmente ocurre ahí dentro? Tal vez ya te hayas preguntado cómo sería caminar por el mundo sin permitir que te hiera, sin dejar que el caos externo arañe tu paz. ¿Y si te dijera que eso no es frialdad, sino profundidad? Carl Jung no nos enseñó a ser indiferentes, nos invitó a ser completos, a no reaccionar desde la herida, sino desde el alma, porque actuar como si nada te afectara no significa tragarse todo en silencio, significa transformar el silencio en sabiduría. Jung decía que todo lo que no enfrentamos dentro de nosotros se manifiesta afuera como destino, es decir, mientras sigas siendo esclavo de tus reacciones, el mundo seguirá teniendo poder sobre ti, pero cuando comienzas a observar, en lugar de reaccionar, algo cambia. Pasas de ser víctima de las circunstancias a autor de tu propia narrativa. Ese es el poder de quien toca su propia sombra sin miedo, el poder de quien se sumerge donde la mayoría teme ahogarse. Jung sabía que la verdadera fuerza no está en aparentar fortaleza, sino en acoger la propia vulnerabilidad sin que ésta nos destruya. Así que cuando actúas como si nada te molestara, no estás ocultando tu dolor, estás eligiendo no alimentarlo. Lo ves, lo reconoces, respiras y lo sueltas. Eso no es frialdad, eso es alquimia interior. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar, solo porque algo despertó una herida antigua, una mirada, una crítica, una ausencia? Todo eso activa el inconsciente. Jung llamaba a eso proyección, y lo que proyectas sin darte cuenta, lo vives como si fuera real, pero no lo es. Es solo el pasado intentando repetirse a través de ti. Cuando comprendes esto, obtienes libertad. Y actuar como si nada te molestara pasa a ser una elección consciente, y no una máscara. El viaje para convertirse en alguien inquebrantable no empieza cuando bloqueas lo que sientes, sino cuando te permites sentir sin identificarte con ello. La rabia llega, pero no te domina. La tristeza aparece, pero no te paraliza. Y entonces, a los ojos de los demás, pareces frío. Pero en el fondo, simplemente estás pleno. Ese es el tipo de presencia que Carl Jung llamaría una síntesis entre el ego y el self. Una presencia que no reacciona, transforma, un alma que no huye, integra. Y eso, mi amigo, mi amiga, eso es la verdadera libertad. ¿Te has fijado cómo algunos rostros parecen esculpidos en piedra? No lloran, no tiemblan, no vacilan. Aparentemente, nada los toca. Son como estatuas emocionales, erguidas en medio del caos de la vida. Pero lo que parece fuerza, muchas veces, es solo defensa. Carl Jung nos advertía, aquello que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Y quizás esa apariencia inquebrantable no sea más que un destino inconsciente, una armadura construida para no sentir más dolor. El problema es que, al bloquear el dolor, también silenciamos lo que aún late en nosotros: el amor, la empatía, la espontaneidad. Desde muy temprano aprendemos que sentir demasiado es peligroso, que mostrar tristeza es debilidad, que expresar ira es inaceptable, que la vulnerabilidad es una invitación al desprecio. Y entonces, poco a poco, vamos creando la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Jung decía que la persona no es algo falso, sino incompleto. El peligro no está en usarla, sino en olvidar que es solo un fragmento del todo. Actuar como si nada nos afectara es, muchas veces, simplemente el papel que aprendimos a interpretar para sobrevivir. Pero ¿qué ocurre cuando representas ese papel por demasiado tiempo? La máscara empieza a pegarse al rostro. Olvidas quién eres sin ella. Y todo lo que alguna vez fue reprimido, el dolor, el miedo, la necesidad de afecto, desciende a las profundidades de la psique, convirtiéndose en sombra. Jung decía que todo lo que rechazamos en nosotros no desaparece, solo cambia de lugar. Y desde ahí, desde las regiones más ocultas del inconsciente, la sombra comienza a gobernar silenciosamente nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros silencios. Ser inquebrantable, en este contexto, no es una virtud, es un síntoma, el síntoma de un ego
que tuvo que congelarse para no colapsar. Y aquí reside una paradoja. Cuanto más actúas como si nada te afectara, más lejos estás de tu esencia. Lo que parece control muchas veces es desconexión. Y esa desconexión tiene un precio: insomnio, ansiedad, falta de sentido, soledad. Porque el alma humana no fue hecha para ser un campo de batalla constante entre la apariencia y la verdad. Pero la buena noticia es que lo que fue reprimido también puede ser reintegrado. Jung nos muestra un camino de retorno, no a la antigua fragilidad, sino a la totalidad. Y ese camino comienza con una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué estoy tratando de esconder cuando actúo como si nada me molestara? Ese cuestionamiento rompe la superficie y nos invita a sumergirnos. El viaje comienza cuando dejamos de interpretar papeles y empezamos a escuchar lo que está vivo detrás de la máscara. Por fuera, el paisaje parece calmo, casi frío, pero por dentro hay fuego, movimiento, presión. Así vive quien ha aprendido a actuar como si nada lo afectara, un silencio tenso, un control que cuesta caro. Jung sabía que el inconsciente no es pasivo, es activo, creativo, impredecible. Y cuando no escuchamos sus mensajes susurrados, grita. La represión constante de los afectos convierte al inconsciente en un caldero hirviente, donde todo lo que se niega se acumula, hasta desbordarse. ¿Cuántas veces has explotado por algo aparentemente pequeño? ¿Cuántas veces sentiste que tu reacción fue exagerada, desproporcionada? Eso no es descontrol, es acumulación. Es el alma diciendo: ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Jung decía que cada emoción reprimida regresa con una fuerza amplificada, buscando compensar el desequilibrio creado por el ego. Es decir, cuanto más negamos nuestros dolores, más fuerza cobran en la oscuridad. No podemos huir de lo que sentimos, solo postergar el encuentro. Y entonces surge la proyección. Cuando algo nos molesta profundamente en otra persona, suele ser un reflejo de algo no resuelto dentro de nosotros. Actuar como si nada nos afectara puede protegernos por un tiempo, pero nos impide ver lo que estamos proyectando en el mundo. Jung veía la proyección como una invitación al autoconocimiento. Todo lo que nos perturba afuera señala algo que necesita ser mirado adentro. Así, cada irritación, cada herida, cada incomodidad se transforma en una pista, en un portal hacia la sanación. La gran ironía es que, al evitar el dolor, quedamos atrapados en él. Cuando negamos nuestras emociones, no desaparecen, se cristalizan en comportamientos automáticos. Lo que llamamos fuerza puede ser simplemente rigidez, y la rigidez con el tiempo se rompe. La verdadera fuerza está en la flexibilidad, en la valentía de sentir sin ahogarse. Y para eso es necesario volverse íntimo con la propia sombra. Jung decía: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Entonces, si sientes que necesitas parecer fuerte todo el tiempo, tal vez sea hora de preguntarte: ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Del rechazo? ¿Del juicio? ¿De la memoria de algo que dolió mucho y prometiste no volver a vivir? La persona de la indiferencia protege al ego, pero ahoga al self. Y el self, esa totalidad viva que habita en ti, siempre intenta emerger, incluso a través del caos. A veces es necesario quemar la máscara para renacer entero. Llega un momento en el viaje en que el silencio deja de proteger, en que el vacío detrás de la armadura se vuelve insoportable. Es ahí donde muchos desisten, regresan a la zona de confort emocional, intentando olvidar que un día casi se tocaron a sí mismos. Pero Jung nos llama a ir más allá. Él no prometió ligereza inmediata, sino totalidad, porque sentir, al contrario de lo que nos enseñaron, no nos debilita, nos humaniza, y la verdadera transformación comienza cuando tenemos el coraje de atravesar aquello que siempre evitamos. Imagina que cada emoción es como una ola. Si resistes, te arrastra, pero si aprendes a surfear, a escuchar, nombrar, respirar, te eleva. Jung no decía que nos volviéramos víctimas de las emociones, sino que las integráramos. Él comprendía que el ego necesita madurar para dejar de luchar contra lo que siente y empezar a dialogar con ello. Solo entonces nace un nuevo tipo de fuerza, la fuerza de la conciencia.
una fuerza que no endurece, sino que acoge, que no impone, sino que revela. Cuando actúas como si nada te molestara, puede parecer que estás en control, pero el verdadero control nace cuando sabes lo que estás sintiendo y aún así eliges cómo actuar. Eso no es negar la incomodidad, es trascenderla. Jung llamaba a eso individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, al integrar todas las partes que fueron separadas, silenciadas, rechazadas. La individuación es, ante todo, un regreso hacia adentro, un rescate del alma que quedó atrapada en las máscaras, y es en ese punto donde la vulnerabilidad se transforma en un portal. Al permitirte sentir, no te vuelves débil, te vuelves real, y ser real es una revolución en un mundo adicto a las apariencias. Jung decía que el encuentro con el self exige atravesar el infierno personal, pero que al otro lado de ese infierno hay luz, hay totalidad, hay paz. Y esa paz no es ausencia de conflicto, sino reconciliación entre las partes de uno mismo. La persona deja de gobernar, la sombra deja de sabotear. El todo comienza a alinearse. Tal vez nunca aprendiste a decir, eso me dolió. Tal vez nadie te enseñó a sostener tu propia tristeza sin sentir vergüenza de ella. Pero aquí está la verdad. Cuanto más niegas lo que sientes, más lejos quedas de ti. Y cuanto más cerca estás de ti mismo, menos necesitas fingir, porque quien se conoce profundamente no necesita parecer inquebrantable. Lo es, no por estar por encima del dolor, sino por haber hecho las paces con él. Llega un punto en el viaje en el que la mirada cambia. Empiezas a percibir los entrelíneas del mundo, los silencios de las personas, los vacíos en las sonrisas, la tristeza oculta en quienes se dicen fuertes. Y con esa nueva mirada, comienzas a reconocer algo. Todos están luchando con algo que no dicen en voz alta. Jung llamaba a esto el inconsciente colectivo, esa red invisible que nos une por los dolores, las máscaras, los miedos compartidos. Cuando accedes a tu propia profundidad, comienzas a ver la del otro, y en ese espejo nace la compasión. Es aquí donde la indiferencia comienza a perder sentido, no como una decisión consciente, sino como una necesidad emocional, porque cuanto más te conectas con tu mundo interno, más sientes. Y cuanto más sientes, menos puedes vivir en piloto automático. Actuar como si nada te afectara, ahora se siente demasiado superficial, demasiado limitado, demasiado pequeño para quien ya ha conocido las vastedades de su propia alma. La frialdad deja de ser un escudo, se convierte en una prisión, y el alma clama por expresión. Jung decía que los símbolos son el lenguaje del inconsciente, y tal vez por eso tanta gente busca sentido en el arte, la poesía, la naturaleza, porque hay dolores que solo pueden ser digeridos simbólicamente. Cuando te abres a lo que sientes, los sueños regresan, las intuiciones se intensifican, las señales comienzan a aparecer. No es magia, es reconexión con lo que siempre ha estado vivo en ti. El mundo interno se expande, y con él, tu capacidad de habitar el mundo externo con más verdad. A partir de aquí, nace una nueva forma de estar en el mundo, una forma más presente, más sensible, más auténtica. Dejas de reaccionar por impulso y comienzas a responder con conciencia. Las heridas aún existen, pero ahora las reconoces, y por eso ya no te controlan. Jung llamaba a esto integración, un proceso continuo, no lineal, en el que aprendes a vivir con todas tus partes, sin negar ninguna. Actuar como si nada te afectara se transforma, entonces, en un gesto distinto. Un silencio lleno de presencia, no de evasión. Y es en ese nuevo silencio donde te encuentras. Ya no como aquel que necesita parecer invencible, sino como aquel que ya no teme mirarse hacia adentro. Esa es la verdadera madurez emocional, no la ausencia de dolor, sino la intimidad con él. Y cuanto más íntimo te vuelves contigo mismo, más libre te sientes. Libre del miedo a sentir, libre del peso de fingir, libre de la obligación de parecer fuerte. Porque ahora simplemente eres. Llega entonces el momento de la alquimia interior.
Un punto en el viaje en el que todo lo que parecía fragmentado comienza, silenciosamente, a unirse. El dolor no desapareció, pero ahora tiene un lugar. La sombra no fue vencida, pero fue reconocida. La máscara ya no es necesaria, la retiras con serenidad, y es precisamente ahí donde nace lo que Jung tanto enfatizaba, el self. No el yo idealizado, no el personaje social, sino la esencia profunda que siempre estuvo detrás de todas las capas. La presencia inquebrantable no surge de ignorar el dolor, sino de atravesarlo hasta el otro lado. Empiezas a notar que actuar como si nada te afectara ya no es una estrategia. Es un estado que nace naturalmente de quien ha acogido todo lo que un día incomodó. No es apatía, es serenidad. No es frialdad, es centrado. La diferencia es sutil, pero esencial. El primero nace del miedo, el segundo del amor. Y quien se ama profundamente ya no necesita demostrar nada al mundo. Su fuerza está en el silencio que no pesa, en la firmeza que no grita, en la luz que no deslumbra, solo ilumina. Esa es la transformación, cuando dejas de interpretar un papel para finalmente habitar tu totalidad. Jung sabía que el destino de toda alma es convertirse en lo que es, y el camino de sanación, en realidad, es un regreso. No te conviertes en otra persona. Simplemente recuerdas quién fuiste antes de las defensas, las exigencias, las máscaras, y ese recordar tiene poder, porque rompe con los condicionamientos, libera de los patrones e inaugura una nueva forma de vivir, más consciente, más ligera, más plena. Y es en ese estado donde las cosas cambian. Aún sientes, pero ya no te ahogas. Aún reaccionas, pero ya sabes elegir. El mundo aún hiere, pero ya no destruye, porque ahora el dolor encuentra espacio, la emoción encuentra voz, la sombra encuentra luz, y todo eso se integra en un centro que observa, acoge y responde. Jung diría que ahora dejaste de ser dominado por las fuerzas inconscientes y comenzaste a dialogar con ellas. Eso es individuación, eso es libertad psíquica. Por eso, si algún día vuelves a sentir la necesidad de actuar como si nada te afectara, detente, respira y elige diferente, porque ahora lo sabes. Lo que te molesta es justamente lo que te revela. Y cuanto más íntimo te vuelves con todo lo que sientes, más entero te conviertes. Y cuanto más entero, menos necesitas aparentar, porque la verdadera fuerza no está en parecer imperturbable, sino en ser verdadero, incluso cuando todo dentro de ti aún pulsa, aún tiembla, aún vive. Hay una fuerza silenciosa que nace cuando dejas de huir de ti mismo. Una fuerza que no grita, no se impone, no necesita demostrar nada. Simplemente está, presente, firme, íntegra. Es la fuerza de quien miró su propio dolor con valentía y lo transformó en sabiduría, de quien ya no necesita fingir indiferencia para sobrevivir, porque aprendió que sentir no es debilidad, es portal, y atravesar ese portal es lo que hace a alguien verdaderamente libre. Tal vez ahora consigas entender por qué aquella inquietud te perseguía en silencio, esa sensación de que algo faltaba, incluso cuando todo parecía estar bien. Era el llamado del alma, la invitación a un viaje que pocos se atreven a aceptar. El viaje de regreso hacia adentro. Jung nos enseñó que mientras no te hagas consciente de lo que habita en tu inconsciente, será él quien dirija tu vida, y tú lo llamarás destino. Pero ahora ya has visto, ya has sentido, ya sabes, ya no puedes desver lo que fue revelado. La persona fue reconocida, la sombra tocada, el self escuchado. Y eso lo cambia todo. Puedes volver al mismo mundo, con los mismos rostros, los mismos escenarios, pero tú ya no eres el mismo, porque ahora hay en ti un centro que no se tambalea, una raíz que no se quiebra, una claridad que no se apaga, y es esa claridad la que sostiene tu caminar de ahora en adelante, ya no como quien busca aprobación, sino como quien vive en verdad.
La vida seguirá trayendo desafíos. El dolor aún vendrá. Pero ahora posees algo que antes no tenías. Presencia. Una presencia consciente que elige desde la totalidad, no desde la carencia. Y por eso, incluso frente a las tormentas, sabrás permanecer. No por haberte blindado emocionalmente, sino por haber aprendido a acoger todo lo que sientes sin perderte en ello. Esa es la verdadera libertad, no protegerse de la vida, sino saber habitarla por completo. Así que, si queda una sola cosa por recordar, que sea esta. Cuanto más te acercas a lo que sientes, más te acercas a quien eres. Y cuanto más eres, menos necesitas parecer, porque la verdadera fuerza está en ser entero, aunque eso te haga vulnerable. La pregunta ahora es, ¿seguirás viviendo como si nada te afectara, o empezarás a vivir como si todo en ti tuviera valor? Si este viaje habló con tu alma, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta, comenta, comparte. Permite que esta semilla también florezca en otros corazones. Y si quieres seguir caminando al lado de quienes también buscan verdad y profundidad, suscríbete al canal. Aquí, el viaje nunca termina, solo se profundiza.